Llama a tu familia y comparte con ellos lo que Dios tiene preparado para ti. GC Fe Live, una iglesia con corazón. Vamos, iglesia, alabemos el nombre de Jesús, al único que es digno de recibir nuestra alabanza. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. ¡Hey! ¡Aleluya! Al único digno, al único sabio Dios. Y hoy reconocemos, Señor, de que tú eres digno, eres santo. No hay otro Dios como tú, Señor, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de ella. Eres el alfa, el omega y el principio y el fin. Y decimos: digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno eres tú, digno es
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Tú eres santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno eres tú, Jesús, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno. Santo, santo es el Señor. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Tus hijos declaramos. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Declara la iglesia: santo, 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 es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre. Tú eres digno, mi Señor.
nosotros. Ven a buscarnos, ven a tomarnos en tus brazos, Cordero fiel. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Amada Iglesia, gran campaña de fe. Qué bueno una vez más este día poder dar gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Sea muy bienvenido a la Iglesia, gran campaña de fe en este tiempo en línea, en este momento, ¿verdad? Y damos gracias al Señor porque Dios se ha glorificado en medio nuestro y por la misericordia del Señor nos ha llevado a tener ya por más de un año, casi 2 años, este programa, este servicio todos los domingos a esta hora. Todas las personas que fielmente nos acompañan, pues queremos decirles Dios les bendiga y no solamente te conformes con estar los domingos a esta hora con nosotros, también por favor te pido que invites a otras personas para que ellos puedan también congregarse a través de este medio, ¿verdad? Por el canal de YouTube de la Iglesia Gran Campaña de Fe en Dios. Entonces, sean todos muy bienvenidos los que están en Mérida, los que están en Venezuela y en otras naciones del mundo. Creemos de verdad que la gracia de Dios está con nosotros. Creemos de verdad que el Señor ha extendido su brazo de favor y misericordia para con cada uno de sus hijos. Y creemos que en este tiempo el cuidado especial de Dios para su iglesia es de verdad una gran bendición. Podemos decir este día que Dios ha sido fiel. Podemos dar gracias al Señor y dar gloria a su nombre porque Dios es bueno y maravilloso. Y Él nunca se ha cansado ni se cansará de bendecir a sus hijos. Así es que damos gloria a nuestro Señor. Quiero invitarle entonces que podamos orar para recibir la palabra del Señor. Amado Dios, muchas gracias por este tiempo donde creemos que es tu Santo Espíritu el que nos enseña. Gracias, Señor, por la bendición que nos das este día a esta hora de poder estar juntos nuevamente. Alabamos tu nombre, Señor, y pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando a cada corazón. Abrimos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser, lo dedicamos, nos disponemos para que nos hables, Espíritu de Dios. Muchas gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy estamos hablando de un tema que Dios nos ha venido moviendo en las últimas semanas y es justamente sobre el Espíritu Santo. Y el tema el día de hoy es: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y es lo que hemos venido creyéndole al Señor. Nuestra fe está puesta en su palabra. Y Él nos ha enseñado en su palabra que todos los que hemos aceptado su amor, aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos ha sellado con su Santo Espíritu y Él mismo ha puesto sobre nosotros su Espíritu. Por eso, acá en la palabra encontramos, tanto en el libro de Isaías como en el libro del Evangelio según San Lucas, esta expresión: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a ver ahí en el libro de Isaías, vamos a tomar este versículo número 1 del capítulo 61. Isaías 61, capítulo 61, verso 1. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. El Espíritu del Señor
Todopoderoso, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Dice la palabra, por cuanto me ha ungido. Note usted que está subrayado ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué más dice? Me ha ungido. Creemos entonces por la palabra de Dios, creemos por lo que Él nos ha estado hablando en este tiempo, que hemos sido ungidos para servir, que es el mismo Espíritu Santo el que nos ha ungido, y nos ha ungido con un propósito, como veíamos la semana pasada, y ese propósito es para servir. Recordemos que Moisés, obedeciendo a Dios, fue y ungió a Aarón. Leíamos la semana pasada en el capítulo 29 de Éxodo, en el verso 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema. Si usted no pudo la semana pasada sintonizar el servicio y congregarse por esta vía, pues quiero invitarle a que usted pueda esta semana también poder buscar allí en el canal de YouTube esta enseñanza que se llama Ungidos para Servir. Dice la palabra entonces que Moisés ungió a Aarón y lo ungió para ejercer un servicio a Dios, y en este caso es para ser sacerdote del Señor. Fue el primer sacerdote ungido. Qué momento tan glorioso ese momento. Y qué bueno es saber, ¿verdad?, que la palabra nos enseña que también ya en el período de la gracia también vemos cómo los discípulos ungían a las personas con aceite, y dice la Biblia que eran sanados. Vemos también cómo el Señor nos enseña que en este tiempo debemos ir a la casa del enfermo y ungirle con aceite, y dice la palabra del Señor, más adelante lo vamos a leer, que la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará. El Espíritu del Señor está sobre mí. Qué bueno es saber que no estamos solos. Qué maravilloso es saber que Dios tenía todo planificado para nosotros en este tiempo, y hoy podemos contar y estar claros, seguros, convencidos, tener la certeza de que el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre cada uno de nosotros, está sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre tu hogar, está sobre tu familia. Lo único que tienes que hacer es de verdad recibir el amor de Dios y creerlo. Vemos ahí en la palabra entonces, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Aquí la palabra del Señor nos está hablando de los discípulos. El mismo Jesús envió a sus discípulos, los primeros 12, de 2 en 2. Y es en este momento cuando dice que ellos predicaban que los hombres se arrepintiesen, y también dice que oraban y los demonios eran expulsados de esas personas que estaban pasando por ese momento de sufrimiento porque habían sido poseídos por el mismo diablo. Y los discípulos, ¿qué hacían? Ungían con aceite a muchos enfermos, y dice la palabra del Señor, y los sanaban. Pensaba en esto y lo hablábamos en los servicios en vivo aquí en la iglesia, y no dice que el Señor Jesús les envió, no lo dice acá en la palabra, que buscaran aceite y que entonces fueran y oraran por las personas y que los ungieran con aceite. Pero sabe, yo me atrevo a creer que el Señor Jesús le dio esta instrucción a los discípulos. ¿Por qué? Porque todo esto ya estaba establecido allá en el antiguo pacto. Estaba establecido que cuando un hombre iba a servir a Dios, entonces era ungido para ese servicio. Seguramente es probable, ¿verdad?, que el Señor Jesús ungió a sus discípulos y le dijo: mira, vayan a predicar el Evangelio, vayan a sanar enfermos, vayan a libertar endemoniados. Seguramente le dijo: lleven aceite y entonces unjan a las personas para que sean sanados. Bueno, en el libro de Santiago también, en el capítulo 5, encontramos ahí en la escritura que dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Como una pregunta. Y la respuesta es: haga
oración. ¿Está alguno alegre? Y entonces la respuesta es: cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y note usted que dice: ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Mira, está claro por lo que hemos aprendido y está claro por lo que el Señor nos dice en su palabra, que es el mismo Señor el que levanta al enfermo, que es el Señor el que lo sana, que es el Señor el que lo salva. Pero también podemos ver que Dios nos manda en este tiempo, y está también muy claro que Él dice que sea el anciano de la iglesia, los ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes son los ancianos de la iglesia? Los ancianos de la iglesia son las personas que Dios ha capacitado para hacer este trabajo. Llámese pastor, llámese líder, llámese diácono, llámese anciano de la iglesia. ¿Para qué? Para ir entonces a donde está ese enfermo que está pidiendo a gritos ser sanado. Y entonces el Señor dice: vaya el anciano de la iglesia, los ancianos de la iglesia, lleven aceite, unjan a ese enfermo con el aceite que representa la unción del Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos que el aceite es un elemento que simboliza, en este caso, la unción del Espíritu Santo. Y es lo que vemos en la Escritura y lo hemos hablado en los últimos semanas. De esa manera como descendió aquel aceite sobre las barbas de Aarón, sobre sus vestiduras, dice la palabra del Señor, que es de esa manera que como vino el rocío del Hermón sobre Sión, de esa manera es que el Señor quiere que su iglesia sea refrescada, sea ungida para servir. Y entonces cuando tenemos realmente nuestra fe en que es el poder de Dios, no es el aceite. El aceite simboliza la unción del Espíritu Santo, pero entendemos que es el Señor, es el Dios Todopoderoso el que levanta, el que sana, el que salva. Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor, creerle al Señor. Y qué bueno es poder en este tiempo tener la fe, porque dice también en el versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Qué bueno es saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que si Él hizo milagros allá en el inicio de la creación, porque todo ha sido milagros del Señor, y en el transcurso de aquel tiempo, de ese pacto en la dispensación, de ese pacto antiguo, ¿cómo no vamos a creer que ahora mismo, en el periodo de la gracia, en este nuevo pacto, gracias al Señor, hoy también seguimos contando con el poder de Dios en medio nuestro? Y ese poder es ese poder del cual hemos venido hablando, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, operando a través de los dones. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque es maravillosa su palabra. Entonces, notemos también que dice: y los pecados le serán perdonados si hubiere cometido pecados. Qué importante entonces entender el día de hoy el hecho de que hoy debemos asirnos de la palabra del Señor y obedecer lo que Él nos ha enseñado, lo que ha establecido en su palabra, para ir entonces y ungir al que está enfermo, ungir al que necesita ser salvado, ungir al que necesita que sus pecados sean perdonados, ungir a todo aquel que necesita un refrescamiento, la llenura del mismo Espíritu Santo de Dios. Bueno, mira, la expresión el Espíritu del Señor está sobre mí, como lo decía al principio, está reflejada ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 61, y hoy vamos a leer este capítulo. Sí, dice la palabra del Señor en el versículo 1 en adelante, dice: el Señor Dios ha puesto su Espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Estoy leyendo acá en la versión Palabra de Dios para Todos. Note usted que dice, la nueva versión internacional dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí. Y esta versión dice: el Señor Dios ha puesto su Espíritu en mí.
no cabe la menor duda por la palabra de Dios que es el mismo Dios el que ha puesto sobre nosotros su Espíritu. Y aquí el profeta Isaías está inspirado en el Espíritu Santo, inspirado por Dios, escribiendo esta hermosa palabra donde dice: su Espíritu, el Señor ha puesto su Espíritu en mí porque me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ungió con aceite. Y entonces dice que es con un objetivo: anunciar las buenas noticias a los pobres. Dice: me ha ungido a sanar a los afligidos. Note usted para qué dice la palabra que fue ungido. Y ya vamos a ver de quién se trata el que fue ungido. Dice: me ha ungido a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros y a libertar a los presos. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable. Y vamos a hacer una pausa acá. Cuando dice me ha ungido, cuando dice me eligió, está hablando del mismo Señor Jesucristo. Él fue el que vino a traer salvación. Él fue el que vino a traer libertad a los presos. Él fue el que vino a sanar a los enfermos. Está hablando de Jesús. Y allá en el libro de Lucas, capítulo 18, yo le voy a pedir que usted lo pueda, capítulo 4, versículo 18, que usted lo pueda leer ahora más adelante o mañana en casa, ¿verdad? Pueda tener esta lectura de la palabra. Ahí en el libro de Lucas, capítulo 4, dice la palabra que el Señor Jesús venía de Galilea, venía de Capernaum, y venía lleno del Espíritu Santo de Dios. Venía lleno del Espíritu Santo de Dios, y cuando estuvo entonces en Capernaum, hizo grandes milagros, sanó enfermos, libertó a endemoniados. El Señor, todos los milagros que podemos encontrar en la Escritura. Alimentó a miles de personas con pocos alimentos, milagros. Convirtió el agua en vino, milagros del Señor. Y dice la palabra que entonces vino allí a su tierra natal. Y cuando Él llegó, la gente estaba con la expectativa de que había venido Jesús. Y muchos se preguntaban: ¿y este no es el hijo de José y María? Y dice la palabra que entonces Jesús fue ese sábado, ese día de reposo, a la sinagoga como tenía por costumbre. Y qué bueno es saber que el Señor Jesucristo nos enseña que es necesario congregarse. Tenemos nosotros que también acostumbrarnos a congregarnos. El Señor Jesús cada día de reposo iba a la sinagoga. Y dice entonces que en aquel momento los rabinos, los maestros que llegaban, entonces eran invitados a leer la palabra. Y entonces le pasan el rollo de la palabra al Señor Jesús, y justamente le pasan el libro de Isaías en el capítulo 61. Y el Señor Jesús comienza a leer allí en ese momento que está establecido en el libro de Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas noticias a los pobres. Y dice también: me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable. Y en ese momento Él hace la pausa también y dice: esta escritura se está cumpliendo hoy mismo, en este momento. Y la gente estaba deslumbrada, escuchando al Mesías hablar. Y entonces el Señor Jesús les hizo hincapié. Ahora ustedes me dirán entonces, como el refrán médico, cúrate a ti mismo. Y les dice también, ninguno es profeta en su propia tierra. Y entonces el Señor Jesús les sigue hablando y les dice: ustedes recordarán en el tiempo de Elías, cuando hubo aquella sequía de 3 años y unos meses y había hambre, y Dios envió a Elías a la casa de una viuda, y el Señor Jesús le hace referencia. Precisamente no fue a una de las viudas del pueblo de Israel, y les estaba hablando a los judíos, les estaba hablando a los fariseos. No fue a una de las viudas del pueblo suyo, prácticamente le está diciendo. Envió a Elías a la casa de la viuda de Sarepta. Y también les dice: ¿y qué hablar de Eliseo? Cuando habían tantos leprosos en el pueblo de Israel, y Dios envió a Eliseo no precisamente a sanar a uno de los leprosos, a uno de los leprosos de su pueblo. Y aquella gente empezó a incomodarse.
envió a sanar a Naamán, que era de Siria, del pueblo sirio. Y en ese momento entonces se molestaron mucho con el Señor Jesús y querían inclusive lincharlo. Se pusieron de acuerdo para llevarlo a una montaña, a un despeñadero y lanzarlo. Y dice la palabra, termina diciendo que el Señor Jesús pasó entre ellos y ni siquiera lo pudieron ver. Gloria al Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesucristo. Por eso dice que venía lleno del Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra, me ha ungido, ahí en Isaías, me ha escogido, está hablando de su Hijo Jesucristo. Pero también está hablando de Sión. ¿Y quién es Sión? Sión es aquel monte, el monte de Sión. ¿Quién es Sión? Mira, Sión entonces podemos entender, ¿verdad?, que su significado es el pueblo de David, el pueblo de Israel, pero también su significado es el pueblo de Dios. Y usted, mi amado que está allí, que ha recibido el amor de Dios y ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted es parte de ese pueblo, usted es de la familia del Señor. Y entonces podemos recibir esta palabra con fe el día de hoy y entender que se refiere también a usted y a mí. Se refiere primeramente a Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, porque me ha ungido, porque me ha elegido para anunciar el año favorable, pero también está haciendo mención al pueblo de Dios. Y usted es pueblo de Dios. Usted y yo hemos sido llamados. Hemos sido ungidos para anunciar la buena noticia. Hemos sido ungidos para ir y llevar también el aceite y ungir a aquellas personas para que sean sanas, para servir al Señor. Hemos sido ungidos entonces para anunciar libertad al cautivo, al que está preso. Hemos sido ungidos por el Señor. Y note usted que sigue diciendo ahí en Isaías, en el versículo 2, me eligió también para consolar a todos los que están tristes. Qué bueno, mi amado hermano, que ese es el Espíritu Santo de Dios. Es Jesucristo el que trae consuelo en este tiempo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice, para darle al pueblo afligido de Sión una corona de cenizas, una corona en vez de cenizas, dice la palabra del Señor. Vuelvo a leer, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, vestido de alabanza en vez de espíritu triste. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para darnos una corona de vida, una corona de justicia, para darnos la herencia del reino de los cielos. Para eso vino el Señor, no para darnos cenizas a nuestra vida, no para darnos luto a nuestra vida, no para traer tristeza a nuestra vida. Y entonces dice la palabra, ellos serán llamados robles de justicia. Está hablando de nosotros, de sus hijos, la planta gloriosa del Señor. Versículo 4, ellos reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente, reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. Profecías del Señor que ya hemos visto cómo el Señor ha levantado a ese pueblo de Israel y ellos han reconstruido las ciudades y son punta de lanza en muchas cosas. Y usted y yo también somos parte de ese pueblo, ese Israel escogido del Señor, ese Israel espiritual. Y usted y yo también estamos llamados entonces a reconstruir las ciudades, a reconstruir los muros. Estamos llamados, dice el versículo 5, extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños de ustedes. Los hijos de los extranjeros trabajarán en los campos y viñedos de ustedes. Mira, mi amado hermano, esa profecía fue para el pueblo de Israel, pero es para usted y para mí. Dice, a ustedes se les llamará sacerdotes del Señor y siervos de nuestro Dios. Y quiero decirle que cada uno de los hijos de Dios somos sacerdotes del Señor. Escuche bien, ya en este tiempo usted no necesita ir ni esperar que venga cada año un sacerdote para que lleve el sacrificio allá al altar de un animal y lo sacrifique para que sus pecados sean perdonados. No, mi amado.
Usted no necesita eso, usted es un sacerdote del Señor. Usted todos los días, por la misericordia de Dios, porque Jesucristo vino y entonces se entregó por cada uno de nosotros. Ahora cada uno de nosotros tenemos acceso directamente al Padre y nosotros podemos entonces ir y clamar por el perdón de nuestros pecados, clamar por todas nuestras necesidades. Y entonces dice, ustedes disfrutarán la riqueza de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. Mira, cuando pienso en esto, pienso en nuestros hermanos israelíes que están por todo el mundo y pienso cómo son personas tan bendecidas. ¿Sabe? Los israelíes, los judíos que están en las naciones del mundo son los dueños de las grandes corporaciones, son los dueños de las grandes compañías, de las grandes empresas, son dueños de grandes capitales. ¿Sabe por qué? Porque se cumple la profecía del Señor. El Señor les dijo, ustedes disfrutarán de las riquezas de las naciones y estarán orgullosos de las riquezas de ellos. Dice también la palabra en el versículo 7, en vez de doble vergüenza y deshonra que ustedes sufrían, recibirán doble porción en su país, su alegría será eterna. Y qué bueno que hoy podamos nosotros también recibir esta palabra. En vez de doble vergüenza, Venezuela, dice el Señor para nosotros, ustedes recibirán doble porción y su alegría será eterna. Gloria al Señor. Doble porción de su Espíritu Santo, doble porción de su bendición, doble porción de alegría. Dice que nuestra alegría será eterna. Versículo 8 dice, porque yo el Señor amo la justicia y odio el robo y la maldad. Les daré fielmente su recompensa y haré un pacto eterno con ellos. El Señor nos dice que Él realmente está interesado en bendecir a sus hijos. Dice, sus descendientes serán reconocidos en las naciones y sus hijos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo bendecido del Señor. Qué bueno es saber que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos nuestros descendientes serán reconocidos porque serán también llamados ungidos del Señor. Serán también llamados escogidos por el Señor. Serán también llamados hijos del Dios Altísimo. Serán reconocidos no por delincuentes, ni serán reconocidos por tracaleros, ni serán reconocidos por estafadores. No, nuestros hijos es una promesa que está aquí para nuestras vidas. Dice, sus descendientes serán reconocidos en las naciones y sus hijos entre los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo bendecido por el Señor. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Yo recibo esta palabra para mi familia, para mi hogar y también para la iglesia, Gran Campaña de Fe. Dice la palabra del Señor y para la iglesia en general, ¿verdad? Dice, versículo 10, por causa del Señor me alegro mucho y todo mi ser se llena de felicidad porque me ha vestido de salvación y me ha puesto una capa de libertad. Gloria a Dios. ¿Sabe? El Señor nos ha vestido de salvación. El Señor nos ha puesto esa capa de libertad. Hoy somos libres porque Él vino y su Hijo amado se entregó en la cruz del Calvario, Jesucristo, para darnos la salvación, para vestirnos de salvación y darnos la libertad. Y termina diciendo que dé como un novio vestido para la boda o como una novia adornada con sus joyas. Por eso los teólogos estudiosos de la palabra han dicho que aquí hace mención, cuando habla del novio en la Biblia, está hablando de Jesucristo, del Cordero, y cuando habla de la novia está hablando de la iglesia. Por eso la afirmación este día de que esta palabra es hablando, haciendo referencia o mención de Jesucristo y también haciendo mención de la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre cada uno de nosotros. Y dice el versículo 11, que es el versículo final de este capítulo, porque así como crecen las plantas en la tierra y brotan las semillas en un jardín, así el Señor Dios hará que brote justicia salvadora y alabanza delante de todas las naciones. Mis amados, estamos creyendo que eso es lo que está ocurriendo hoy día acá en nuestra amada Mérida y en nuestra nación. Está brotando justicia salvadora del Señor. Así como cuando alguien va y en una tierra
negra, hermosa, abonada, lanza la semilla y ve que germinan las plantas y germinan, después vienen los frutos. Dice el Señor, de esa manera Él hará que brote justicia salvadora, y creemos que en el nombre del Señor es lo que seguiremos viendo en los próximos días. Lo declaramos en el nombre de Jesús en los próximos años acá en el estado Mérida y también en Venezuela y también en el mundo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y entonces tenemos que entender, así como lo puedes ver allí en la lámina que está en pantalla, es para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Pero entonces, dice la Escritura ya en el libro de Romanos, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van entonces a recibir el amor de Dios si no hay quien se los muestre, quien se los enseñe? Vamos a leerlo, ¿sí? En el capítulo 10 de Romanos dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mira, es necesario que la iglesia hoy se levante, que la iglesia salga a las calles, a los hogares, a los sectores, a llevar el mensaje de salvación, porque el Señor está esperando. Es la iglesia de Dios la que tiene que hacer este trabajo. Y dice entonces, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y esa es la labor nuestra en este tiempo, es enviar, así como el Señor Jesús lo hizo, que envió de 2 en 2, también estamos enviando de 2 en 2, ¿verdad? Para que se sigan aperturando nuevas casas, nuevas células, con este proyecto para salvar a Mérida. Es un proyecto celular de la Iglesia Gran Campaña de Fe, donde estamos clamando que este tiempo será un tiempo glorioso, un tiempo donde vamos realmente a recoger la cosecha. Dice entonces, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mira, si usted está haciendo la tarea de lo que el Señor nos envió, si usted está yendo y está bajo cobertura, porque es muy importante, ¿verdad? Está en obediencia, usted va a estar bendecido. Si usted está haciendo la tarea de llevar la palabra, entonces el Señor te dice este día, cuán hermosos son tus pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. Entonces, termino diciendo en esta oportunidad, una vez más, citando la palabra del Señor allá en el versículo 10 de Primera de Pedro 4, dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Muy importante, mi amado hermano, que hoy una vez más nos llenemos de fe para creer la palabra de Dios, para creer lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice el Señor, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Yo les recomiendo que en este tiempo usted pueda orarle al Señor, órele a Dios el Padre, órele a Jesucristo, órele al Espíritu Santo, clamando que le haga saber cuál es ese don que usted ha recibido de parte de su Santo Espíritu. Él ha determinado para cada uno de nosotros dones espirituales y esos dones son para servir al Señor. Entonces, órele al Señor y tengamos siempre en cuenta que la palabra de Dios dice allí mismo al final que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria para siempre. Amén. Que nosotros podamos entonces decir, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia, para ir y orar por el enfermo y que sea sanado, para ir y orar por el que está prisionero y que sea libre, para ir y llevar el amor de Dios, pero que entendamos que es para que todo esto que estamos haciendo sea con el único propósito de alabar a Dios por medio de Jesucristo, entendiendo que solamente a Dios le pertenece la gloria y el poder para siempre. Me gustaría que hoy hagamos una oración y que todo aquel que hoy, a partir de hoy, quiera poder tener la convicción de que el Espíritu de Dios está sobre usted, pueda este día abrirle su corazón al Señor y recibir el amor de Dios, recibir a Jesucristo, y a partir de hoy entonces
usted será un hijo de Dios, será una nueva criatura. A partir de hoy usted será entonces una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Así lo dice la palabra y así lo creemos. Así es que lo único que tienes que hacer hoy es entrégale tu corazón al Señor, entrégale tu vida. Arrepiéntete de esa vida pasada y ora al Señor conmigo. Amado Dios, repite, dile esto al Señor. Te doy gracias por Jesucristo. Te doy gracias porque Él vino para salvarme. Te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias por tu perdón. Te doy gracias por tu misericordia. Señor, me arrepiento. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que me laves con tu preciosa sangre. Muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, también te doy gracias porque estás sobre mí. Gracias, Padre eterno, porque has puesto hoy tu Santo Espíritu sobre mi vida. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su misericordia. Quiero, iglesia amada, hermosa, una vez más, instarle, motivarle para que sigas adelante, para que sigas buscando la presencia del Señor, para que sigas clamando a Él con fe, para que sigas escudriñando las Sagradas Escrituras, para que sigas llevando el mensaje de salvación al necesitado. Únete a este proyecto celular de la Iglesia Gran Campaña de Fe, y nuestro proyecto es salvar a Mérida para Cristo y también que Venezuela sea salvada. Entonces Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo. Si estás en Mérida, Venezuela, te invitamos. Nuestros servicios presenciales son todos los domingos 7 de la mañana, comienza el primero, el siguiente es 8:30 de la mañana, el tercer servicio es a las 10 de la mañana, el siguiente, el cuarto servicio es a las 11:30, el siguiente es a la 1 de la tarde y el sexto servicio es a las 2:30 de la tarde. Quiero enviarle la bendición del Señor, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que el Señor extienda su amor y su paz sobre cada uno de ustedes, que la paz del Señor esté con su familia, con su hogar, y que el Espíritu de Dios corra libremente en cada uno de nosotros y se mueva con su poder. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdefe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube, ¿sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes, y puedes visitar el blog, que es blog.gcdefe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.